desciende, Espíritu de Dios, desciende, llena esta vida. Como que todavía quiere el gozo, ¿verdad? Bueno, vamos a gozar en la palabra. Así que tomen su lugar todos. Y estaba haciendo un poquito de memoria después de haber estado pensando mucho. Si les hablaba una semblanza, es decir, un pequeño resumen de nuestra fe, de dónde surgimos, por qué estamos, quiénes somos, o tema de hace, quedamos que 15 años atrás, de hace 15 años atrás, que se llama el líder y los sucesores, no el sucesor ahora, y los sucesores. Y bueno, ciertamente, pues me decidí por el último. Aunque cualquier día de estos, antes de irme a trabajar a Tulancingo y a Santana, voy a tener que hacer esa semblanza, ese resumen de nuestra fe. La Biblia dice en el libro de los Hechos que la iglesia crecía y perseveraba en la doctrina, y vaya que no existían tantas denominaciones como hay hoy. Ellos permanecían, perseveraban en la doctrina de los primeros apóstoles. Y nadie, como lo dijo el apóstol Pablo, nadie puede poner ningún otro fundamento que el que ya está puesto. Hay muchos hombres fraudulentos hablando de Dios, hablando en nombre de Dios, cambiando las cosas para su propio mal, para su propia perdición, porque no están cimentados en esa doctrina, y obviamente no en la doctrina de Jesús. De tal manera que yo quisiera que podamos entender hoy la necesidad de que ustedes que me escuchan, puedan entender que tienen una gran responsabilidad en el sentido de que tienen que ser como Jesús. Ese Jesús que hace más de 2000 años tomó forma humana y, como dice la Escritura, siendo por naturaleza Dios, no se hizo semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él mismo se despojó para enseñarnos a nosotros que el más grande podía hacerse pequeño y venir y servir. Tanto que llegó a lavarle los pies a 12 simples mortales que necesitaban ser limpiados. ¿Y quién hace eso?
Muchas veces quien lo hace no entiende lo que hace, porque si lo entendieran, estuvieran aquí y no donde estén. ¿Sí? Me di a entender, ¿verdad? Muy clara la directa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, de tal manera que hay muchas personas que están hablando de Dios sin haber sido llamados. Muchas personas, pero eso no es algo nuevo. Porque si te pones a pensar un poco, para ir a libertar al pueblo de Dios de la esclavitud de la cual era objeto en Egipto, Dios no mandó a mucha gente. Para enfrentar un imperio, para enfrentar al faraón, sus ejércitos, no mandó a un ejército, mandó un solo hombre. Un solo hombre con un llamado genuino. Él ni quería ir, ni siquiera sabía sus orígenes, no tenía memoria, no sabía que realmente no era egipcio. Y hay que poder entender el simbolismo que toda esa parte de la Escritura tiene en nuestras propias vidas hoy. Lo hemos dicho tantas veces en este lugar, y a tantas personas que están y otras que se fueron, que no están aquí, que no han comprendido bien a bien ese simbolismo. He dicho muchas veces que el mundo para nosotros está tipificado en la Biblia por el país de Egipto, donde éramos esclavos de ese mundo, del pecado, de los pensamientos, de la carne, de nuestras concupiscencias y todo lo que dice la Biblia. Y no teníamos conciencia muchos de nosotros, porque nacimos en el mundo, crecimos en el mundo y no sabíamos nuestra verdadera identidad, lo mismo que Moisés. Pero Dios nos hizo nacer con un propósito, no para quedarnos en el mundo o para seguir en el mundo. Y tú te recordarás que en ese caminar surgieron líderes que ¿quién los puso? Yo me recuerdo de 3 personajes que nombra la Biblia, ¿no? Coré, Datán, Abiram, que constantemente pretendían estar a la par en autoridad con Moisés. Y en esa supuesta autoridad que Dios no les dio, trataban de regresarse junto con el pueblo a donde estuvieron antes. Ese no era el propósito de Dios. El propósito y la instrucción de Dios fue para Moisés específica. Ve y dile al faraón, deja ir a mi pueblo. No quería Dios que su pueblo fuera un montón de esclavos. Cuando Dios te saca del mundo es porque no quiere que seas un esclavo del mundo, un esclavo del que gobierna este mundo, y sabes que se llama Satanás, que está representado, tipificado por el faraón. Entonces es necesario que comprendamos, amada iglesia, el caminar que nos espera, porque nosotros vamos camino ya no de una tierra prometida en este planeta, que debería llamarse agua, pero que el Señor le puso tierra.
De tal manera que nosotros estamos siendo invitados a participar de un reino, que además es un reino eterno. Un reino donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedades, por supuesto, no hay que pagar la renta, hay gloria a Dios, ¿verdad? No hay que, porque gente endeudada no va a haber allá. Porque aquel que pagó todas nuestras deudas aquí no nos quiere endeudados allá. Así que ten cuidado con tus deudas. ¿Cuántas veces clamamos a Dios porque nos libere, verdad? Quítame la esclavitud de mis deudas. Te las quita y enseguida te vuelves a poner el yugo de esclavitud, te vuelves a endrogar. Wow. Como que nos gusta, iba a decir les gusta, no, pero yo también de repente me endeudo, ¿verdad? Como que nos gusta ser esclavos. Pero depende, se vale de repente, ¿no? Si es algo bueno, si no es para nuestro propio perjuicio, dígale a su vecino, se vale el crédito, se vale el crédito. No voy a decir como hace muchos años los predicadores de entonces decían que la marca de la bestia era la tarjeta de crédito, porque apenas salían las tarjetas de crédito, ¿eh? Y sale algo nuevo y dicen que es la marca de la bestia. Ay, Dios mío, los benditos predicadores, que se pongan a leer la Biblia. Amén, hermanos. No, una marca es una marca. Y no sé por qué no entienden la palabra marca. Bueno, voy a usar dos pasajes bases y después de ahí voy a darles un recorrido por algunos otros cuantos pasajes que solo los voy a hablar. Tal vez les voy a decir hasta la cita bíblica de repente, pero no vamos a ir a leerlos, solo los vamos a escuchar. Amén. 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 Bueno, muchas veces los líderes somos incomprendidos. A la mayoría de la gente que vamos liderando, muchas veces no les gusta nuestro proceder. Aunque no diga amén. Eso yo lo sé por casi 40 años de ser cristiano. Y finalmente Moisés no tenía que rendirle cuentas al pueblo de Israel, mucho menos a Coré o a Datán o a Abirán, por más que se habían adjudicado una autoridad. Y la gente que se adjudica cierta autoridad sin que se la deleguen, pues realmente pues no está puesto por Dios, de tal manera que no habría que escucharle. Sin embargo, el pueblo, cuando está pasando por ciertas penurias, por ciertos problemas, por ciertas necesidades, tiende a escuchar voces que no debería escuchar, porque siempre van a tratar de llevarle en contra del plan de Dios, porque el plan de Dios no era ni siquiera que se murieran en el desierto. El plan de Dios no era que el faraón los alcanzara y los matara en el desierto. No. El plan de Dios era que me sirvan en este monte y que me hagan fiesta, ¿verdad? ¿A quién no le gusta la fiesta? Solamente que la fiesta no debe ser una fiesta pagana como la que vamos a leer. Así que acompáñame al libro de Éxodo y que tú tomes en cuenta lo que estamos leyendo. En el libro de Éxodo, tú sabes, Dios hizo subir a Moisés al monte. La mayoría sabemos
que allá en el monte de Dios estuvo Moisés 40 días, 40 noches. Dice la Biblia que durante esos 40 días con sus noches no comió ni bebió. ¿Sí? Así que si te vienen a contar que hay ciertos tipos de ayuno, el único ayuno bíblico es no comió ni bebió. Mínimo es un día, y un día consta de 12 horas de luz y de 12 horas de oscuridad, en total 24. De tal manera que si quieres ofrecer un ayuno agradable a Dios, tiene que ser no comió ni bebió al menos por 24 horas. Después de ahí hay 3 días, después de ahí hay 7 días, después de ahí hay 21 días y lo máximo 40 días. Eso es lo bíblico, eso es lo que está escrito en nuestras Biblias. Amén. No hay ayunos parciales o mojados o secos. Solo es no comió ni bebió. Lo mismo hizo Jesús. 40 días, 40 noches, no comió ni bebió. Así dicen nuestras Biblias. Escuché un tremendo predicador, un gran maestro, escritor de libros hace mucho tiempo, decir en mi presencia, dando una conferencia a miles, que como el agua es nada y como el ser humano es tanto por ciento, no me recuerdo cuánto por ciento, ¿alguien se acuerda? ¿Hay algún biólogo acá? ¿Mande? ¿Cómo? 70, casi como la tierra, ¿verdad? 70% de agua. Entonces si bebía la gente agua durante un ayuno, entonces no pasaba nada porque prácticamente éramos agua. No, esos razonamientos contradicen completamente lo que está escrito. No comió ni bebió. Entonces si bebes agua cuando ayunas, pues no estás ayunando, te estás mal pasando. Entonces vamos a ir rapidito. ¿Estás en Éxodo 32? Muy bien. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con el buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos, ¿cómo dice? Guau. ¿Está tomando nota? Escuche por favor. Dice, y viendo esto Aarón, edificó además un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, ¿qué dijo Aarón? ¿Se atreven a pregonarlo? No, no se atreven. ¿Qué es pregonar? Proclamar es como el que pasa vendiendo gas. Es como el que pasa gritando agua. Eso es. ¿Y qué dijo Aarón? Fíjese que un día me corrieron de la chamba. Era yo un niño. No recuerdo ni qué edad tendría yo. Pero siempre necesitando dinero en mi casa, de repente un vecino de enfrente tenía allá por el Metro Candelaria 3 puestos, no uno, 3 puestos en la salida del Metro Candelaria,
de revistas, de periódicos, y siempre en su bata de color azul, en la espalda decía Voceadores de México. Y entonces él quería que yo, así como de repente le digo a los muchachos, no te oigo. Yo cuando canto me escucho hasta sin micrófono. Entonces, fíjese muy bien, tenía yo que escucharme hasta el otro extremo de esa explanada que hay saliendo ahí del metro. Y entonces un día fue y me regañó y me dijo: ya te dije que nosotros nos llamamos voceadores porque voceamos. De otra forma, pregoneros. ¿Por qué? Porque pregonamos. Y entonces, ¿qué tenía que decir? La prensa, el esto, las ovaciones. Y así con... Porque si no, me corrían de la chamba. Y bueno, pues, ¿qué crees que tenía yo que hacer? Y tú ni siquiera te atreves, muy modositos, ¿no? Así fueran modositos en todas partes, bien portados, bien educados siempre. Pero no es así. Si aquí te da pena pregonar, si estamos puros hermanos, puros cristianos, pura familia en Dios, ¿por qué te tiene que dar pena? Dígale a su vecino otra vez uno de mis dichos: vergüenza solo para pecar. Pero a veces ni les da. Ahí sí debería de darles vergüenza. Pregonar, ¿vergüenza de qué? Ay, el apóstol José Emilio, hoy cómo grita. Como ellos no gritan. ¿No? Pregone. Mañana será fiesta para Jehová. Solo una entendida, el resto como el culto anterior, ¿verdad? Ya hasta me dio calor. Esta prédica tiene 15 años y está vigente hoy. Y cada una de mis prédicas, hermano, aún las de hace 40 años están vigentes hoy. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Nada de que pasan de moda, hermano, doctrinas que pasan de moda, doctrinas sin sentido. ¿Ah? ¿Me está escuchando? Escuche con mucha atención. Mañana sí, varias veces se oye el de los tamales, ¿verdad? ¿Cómo me da muina, diría mi abuela? Y el cuate va a las millas, como que lleva prisa al fulano. Y me asomo por la ventana, lo quiero cachar aquí en la esquina y le grito: ¡ey, tamales! ¡Ey! Y lo malo es que no soy arriero, bueno, no sé chiflar. ¡Tamales! Creo que no oigo más con los gritos, ¿verdad? Y el fulano va a las millas, va, pero rápido. El pobre tipo, ¿quién le ha de comprar? Entonces a ese lo que le importa es solo pasar pregonando, pero no le importa vender. Ya una vez se lo dije: oye, deberías de tenerte un poco, man. Yo te aseguro que venderías más. Ya cuando, mira, estoy en el tercer piso, ya cuando bajo, ya estás en la otra esquina. Ya, ¿para qué quiero los tamales? Y siempre me quedo con el antojo de los benditos tamales oaxaqueños. Fíjate, como un mes, ¿verdad? Que pasó el fulano y le grité y no se detuvo. Yo vendía paletas de niño y pregonaba, y vendía gelatinas de niño y pregonaba, con tal que la gente escuchara que vendo. Imagínense que paso con una caja, ¿no?, donde metía mis paletas, porque antes así le hacían los que vendían paletas. En una caja de cartón se forraba de plástico, ¿va? Uno ponía las paletas y yo iba pregonando por las calles: ¡ay, paletas! De a 20 centavos las paletas. Hoy suben al marketplace artículos para venta y ni ponen el precio, algunos mentirosos hasta gratis.
Otros le ponen un peso. ¿Qué les cuesta ponerle lo que vale? Dios ama. En fin. Luego hacen la cita y no llegan. Le confirmo media hora antes de llegar. Te quedas esperando al otro día la media hora antes de llegar y nunca llegó, nunca te habló. Y tú le mandas porque quieres comprar la cosa. Si va a venir, ni te contestan. Y me la paso reportando y reportando y reportando a esos malos vendedores. ¿Para qué publican si no quieren vender? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, amada iglesia, tienes que entender el valor de las palabras y también de las frases. Aarón se puso a proclamar. No dijo que mañana iba a ser fiesta para otro Dios. Ese es el problema de muchos grandes ministros, incluso de los puestos por Dios, porque no puedo negar que Dios puso al sacerdote Aarón, ¿no? Lo puso como el portavoz, no solo de Moisés, sino de Dios mismo. Porque Dios le dijo ante el pretexto, porque los que son llamados a servirle a Dios siempre pretextan, ¿verdad? Es que no sé hablar, es que soy hombre tardo, bueno, hasta tartamudo de repente soy. No te preocupes, conmigo no valen los pretextos. Mira, te voy a poner a tu hermano que se lo cuente, que sabe hablar, así que se quitó el pretexto. Ahora, ¿qué más, muchacho? Así que tú que pretextas, quien quiera que seas, no hay pretexto que valga. ¿Aló? Si Dios te llamó, si Dios te está llamando, tienes que servirle, porque ese es el propósito, que me sirvan. Y en el Nuevo Testamento nada cambia. Jesús dijo: el que me sigue, que me sirva. Porque si solo le seguimos pero no le servimos, pues de nada sirve. Hace mucho hacía yo una dinámica. ¿Se imagina usted que Jesús vino y le dijo a Pedro: sígueme? ¿No? Y ahí va el Pedro atrás, ¿no? Y luego se encuentra a su hermano Andrés y al Andrés le dice: sígueme. Y por allá se encuentra a Jacobo y Jacobo: sígueme. Y a su hermano Juan Charas: sígueme, Juan. Y entonces de repente por ahí a Mateo, ¿verdad? Leví, sí, me falta Leví. Y luego por ahí a Bartolomé: vente, Bartolomé, sígueme. Y entonces sígueme, ya quién me falta, Natanael, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos llevo? Ya llevo la mitad, 2, 4, 7. Y Jacobo el menor, vente, Jacobo el menor. Y chispa, me están faltando Judas, hermano. Sí, híjole. No te preocupes, tú no eres el Iscariote, vente. Allá está el Iscariote, vente, Iscariote. Y entonces, hermano, ¿cuántos llevo? Llevo 10 apenas. Y ponga atención, entonces solo me están siguiendo, pero nada más, ¿sabe? Y entonces, el que me siga, que me siga, nada más. No, pues. A ver, muchachos, escogió a 12. A esos 12 les dio una comisión. Miren, ahora van a tener que ir después de que yo los he enseñado, después de que los he discipulado. Vayan de 2 en 2, entren a las casas de paz, donde haya paz, su paz reposará. Si en algún lugar no lo reciben, se sacuden el polvo de los pies y el juicio va a ser más tolerable, bla, 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 ¿verdad? Entonces, no les dijo solo síganme, sino los capacitó, los discipuló. ¿Para qué? Vayan y sanen, vayan, echen fuera demonios. Porque estar sentaditos en un templo 1 hora y media, 2 horas, o si me alarga el tema hasta 2:30 en un culto, pero eso es todo. ¿Y el servicio? ¿Y el crecimiento? ¿Dónde está?
Porque la lógica de la vida es que naces y creces. Un cristiano que nace de nuevo tiene que, por pura lógica, crecer. Gracias, hermanos. Oiga con mucha atención. Tiene que surgir después de un llamado genuino un grupo de gente que va a suceder al maestro. No que va a tomar su lugar, sino que va a servir lo mismo que el maestro sirvió o está sirviendo. Porque de nada sirve solo seguir. Aquí en este pasaje me inspiré para un tema que se llama los que le quitan el oro al pueblo. Ese tiene como 25 años atrás. Y solo lo he predicado como 3 veces en 25 años. Los que le quitan el oro al pueblo. Y el pueblo contento, hermano. Ahí no dijeron no tengo. Ahí no dijeron cómo creces, esos aretitos, ¿verdad? Esas pulseras, esos brazaletes, esos arcillos son, pues son mi patrimonio. No, de voladita, mire, si para la idolatría y fiestas paganas, ahí el pueblo suelta el oro. ¿Con qué facilidad? Yo oigo en los pueblos aquella gente, sobre todo allá en pueblos como Huiloapan, ¿verdad? ¿Cómo cuánto se echará un mayordomo? Pueblos como Santana, donde tenemos algún templo, ¿cuánto se gasta un mayordomo? He oído que hasta 80, ¿no? No 80 pesos, no, como 80,000 del águila. Solo por el puro placer de ser el mayordomo. Y acá la Biblia nos dice que todos somos mayordomos del Señor, pero nomás no, ni en defensa propia queremos disparar. Aquí ya no se usa esa palabra, ¿verdad? Antes se acercaba uno a alguien, sobre todo gente humilde y pobre como yo, ¿no? Dispárame un dulce, ¿no? Y te pegabas con los riquillos de la escuela. Los que se están riendo también se pegaban. Saben de qué se trata, ¿no? Te pegabas al que llevaba torta, aunque sea de plátano, que no mucho me gustaba la de plátano, pero ahora una de jamón, pues ya valía la pena juntarse con el chamaco. Ahora, escuche con atención. Le dije que se iba a gozar también, ¿no? Ok, ponga entonces atención. Porque estamos hablando de algo muy, muy importante. Escucha. Dice, entonces, al día siguiente, ¿qué hicieron? Wow, hermano. Madrugaron, mire. ¿Cuántos madrugadores hay acá? Como que no, como que les cuesta, ¿verdad? Como que de repente se les pegan la sábana, ¿verdad? Son de los que otros 5, ¿verdad? Y esos 5 se convierten en 20 en media hora. Chispa, se le hizo tarde. ¿Aló? Están como los de las caricaturas, ¿no? Ponen su despertador y agarran el martillo y ¡pac! Después de déjeme dormir. ¿Aló? Madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, se sentó el pueblo a comer, a beber, se levantó a regocijarse. Y entonces Jehová dijo a Moisés, anda, ponga atención. ¿Quién le está hablando a Moisés? Desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Bueno, entonces, por favor, atienda esta verdad. Un pueblo, una congregación, sin un hombre de Dios, con un llamado genuino, lo que va a hacer es corromperse.
Porque escrito está, así como es el sacerdote, así va a ser el pueblo. ¿Aló? ¿Sí, lo notó o se lo repito? Así está escrito. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, pueblo altivo, pueblo orgulloso, pueblo que no obedece, pueblo que no se sabe humillar, que no sabe inclinarse. Bueno, sí sabe, pero equivocadamente, porque dice que adoró. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Qué bueno que no soy Moisés, ¿verdad? No, qué bueno que soy como Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, mira, toma nota: una oración bien hecha cambia las decisiones de Dios. Y entonces el Señor se arrepintió, porque el Señor ya estaba listo para destruirlos. Pero una oración de intercesión de un líder te puede salvar el pellejo. La oración de un verdadero hombre de Dios puede salvarte la vida, ¿sabes? Se paró Moisés y dijo: Señor, no lo hagas. Y el Señor cambió su decisión. Acuérdate, le dijo. Así que en el 15 dice: volvió Moisés y descendió del monte. Tome nota de lo que vamos a leer. Trayendo en su mano la palabra de Dios, las tablas, los mandamientos, escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. ¿Qué dice el 16? Wow, qué impresionante. Es lo único de toda la Biblia que está escrito por la propia mano o por el propio dedo de Dios. Los 10 mandamientos. Descendía Moisés, después de haber estado hablando con el Señor, descendió con los mandamientos, descendió con la palabra, y dice en el versículo 17: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Aquí está el sucesor. Digo, no es novedad que el sucesor de Moisés sería Josué. ¿Qué hacía el sucesor a medio monte si no tenía permitido estar ahí? Él siempre estaba cerca de Moisés.
no le importaba arriesgar la vida, exponerse a una que Dios mismo le matara con tal de estar cerca de aquel a quien él había sido puesto para servirle. No es cualquier cosa servirle a un hombre de Dios. Escucha con mucha atención, pero pon atención en la diferencia de visión, en la diferencia de oído, de percepción de las cosas, porque eso es lo que hace que de repente la gente difiera con el líder. El sucesor todavía no tiene esa experiencia ni ese contacto con Dios. Por eso es que su percepción de las cosas estuvo mal. Repito el 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Como que si hubiera guerra allá abajo, ¿verdad? Versículo 18. Moisés respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Es decir, lo que yo oigo, lo que yo discierno en mi experiencia. ¿Cómo dirías tú? Perdóname que esté en desacuerdo contigo, permíteme disentir, no estoy de acuerdo. Entonces el líder acaba de conversar con Dios mismo. Dios mismo es el que le está diciendo lo que está sucediendo. No se puede equivocar. El otro no estaba a esa altitud. El otro no estaba con esa cercanía respecto de Dios. Estaba a otro nivel. Eso también se tiene que entender. De repente hay gente que se le olvida. Hace un tiempo, a falta de milagros, porque la gente de repente pregunta: pero ¿por qué antes había tantos milagros? ¿Pero por qué de repente cuentan tantas historias y ahora parece que no? Bueno, es que no le hacemos tanta publicidad a lo que pasa. Por ahí alguien me pidió recién que iba a venir a testificar, pero tampoco ha testificado así, porque no estamos para solo hacer ver que Dios aquí hace muchos milagros o maravillas. No somos ese tipo de ministerio. Acá toda la gloria se la lleva Dios y punto. Uno viene, pone la petición de oración, sucede y de cuando en cuando, ok, a ver, surge por ahí una hermana, surge un hermano, bueno, venga y dé testimonio. Veníamos con la pastora de repente y a la distancia vimos que venía una ex hermana, ex oveja. ¿Y qué cree? Tengo una vista que, aunque ya de cerca necesito lentes, de lejos, Dios mío, ¿verdad? Y más que estuvieron en cercanía conmigo, yo conozco perfectamente a la gente. Pueden pasar 20, 30, 40 años y yo sé quiénes son. Y tú de repente estabas así, hasta haciendo: ¿será o no será? Si es, le digo, si es. No busques más, si es. Y pasan como que nunca me conocieron. Y yo digo: Dios santo. Y siempre diré: ellos son los santos y yo soy el pecador. ¿Se da cuenta? Y entonces me río, porque no menos de unos 2 milagros Dios hizo en su vida por estas manos. Si yo no hubiera orado, estuviera en el panteón comida de gusanos. Pero bueno, como Moisés, ¿verdad? Hay que orar por el pueblo, aunque el pueblo esté corrompido. Entonces la diferencia de visión, de percepción de las cosas, tiene que ver con el nivel, con la cercanía con Dios. ¿Sí? ¿Lo ves así o no? ¿O solo yo lo veo así? Bueno, es que
Dios llamó a Moisés. Y aunque Dios sí sabe, ni siquiera Moisés lo sabía, mucho menos Josué, mucho menos el pueblo, que algún día él llegaría a ser el sucesor. Para este tiempo, para este momento no lo sabe. Para este tiempo, para este momento tú no sabes qué serás en Dios. Tienes que subir al monte. Tienes que ayunar. Tienes que hablar con Dios. Pues mucha gente no le gusta la oración. Entonces, en la medida que hables con Dios, en la medida que vayas a donde está Dios, es que Él te va a dar la verdadera visión, la verdadera percepción. Así que dice el 19, y ahí vamos a ir terminando esta primera parte. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, no había cantos nada más, también había danzas. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Wow, era medio violento Moisés, ¿no? ¿O no? Qué castigo, ¿eh? Les dio a tragar su becerro. Chispas. Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿le tomó cuentas o no le tomó cuentas al líder? Bueno, que no te quepa la menor duda que por más que te haya yo delegado, por más que seas un líder del ministerio, de la congregación, pastor, pastora, diácono, lo que seas, no creas que si estás haciendo algo mal no se te va a llamar la atención. Disculpe, yo aprendo de aquí. Así que, entonces, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Si es un gran pecado, no es un pecado chiquito. La idolatría, las fiestas, las orgías paganas no son del agrado de Dios. No es un pecadito, es un gran pecado. Amén, hermanos. Por eso, aunque seamos poquitos, cero idolatría. Cero idolatría. Porque ya hemos hablado tantas veces, ¿no? Si nosotros fuéramos una congregación idólatra, no, pues estaríamos llenos. Y esto se ha llenado con estas doctrinas. No hemos necesitado nunca de idolatría ni de carne. Lo que sí necesitamos es que la gente entienda lo que lee y viva de acuerdo a lo que sabe. Amén, hermanos. Así que entonces mire pues la actitud a veces de los líderes. Dice acá, respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado. Bueno, eso también yo lo sé. Y eso lo dice Dios en toda la Biblia. Que de continuo el pensamiento del ser humano es hacer lo malo, no es hacer lo bueno. Sí, pero no nos sacaron del mundo para seguir siendo lo mismo. Sí, es cierto, el mismo apóstol Pablo dijo, es que lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino que hago lo malo que no quiero hacer, miserable de mí. Sí, pero un día dijo, todo lo puedo en Cristo. Es decir, llegó un momento en su vida que él cambió. Él logró vencer todo eso. El mundo me está crucificado a mí, yo estoy crucificado para el mundo. Si el mundo está para mí muerto, yo no tengo nada que ver con el mundo. Sí. Tal vez muchos todavía están lidiando con ese asunto. Todavía hay cosas del mundo que les atraen. Entre más pronto las hagas morir, mejor vas a estar.
mejor te va a ir. No necesitamos al mundo. Y podemos tener muchas cosas de este mundo. Es más, todo lo que quieras. Abraham salió de su tierra, salió de su parentela, y en el camino Dios lo hizo rico. Después de su encuentro fue riquísimo. Dicen que la religión es para los pobres, ¿no? Qué pobre era el rey Salomón. Tan pobre, ¿verdad? Pobrecito, que la plata ni siquiera tenía valor, ahí estaba tirada como si fuera. Hijo, yo quisiera que hoy me dijeran dónde hay plata tirada para irla a recoger. Así construiría más rápido los templos, ¿verdad? A su nombre. Entonces, Aarón y su actitud, hermano, qué mal. Porque ahora se quiere justificar. Qué feo es que la gente que ya la regó, hermano, ahora se quiera lavar, se quiera limpiar, justificándose, echándole la culpa a otros. Mire, él salió inocente, mire, vea la autojustificación de algunos líderes. Dice, es que me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Esta es la primera mentira. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Él no preguntó si tenían oro. Él sabía que tenían oro. Y les dijo, tráiganme lo que traen puesto. ¿O no? Sí, yo me acuerdo perfecto. Él no preguntó si tenían oro. Está mintiendo. ¿Qué más dice? Ay, mire qué inocente, ¿eh? No, si yo nada más lo eché al fuego y salió el becerro. ¿No leímos que con sus propias manos lo fabricó? Que con el buril hasta le dio formita y todo el asunto. Digo, ¿quién echa? Yo fui joyero por muchos años y no iba a echar el pedazo de oro ahí al fuego y ya iba a salir la joya, ¿verdad? Sí, pues por favor, hay que trabajarla. La echas al fuego, la echas en una rielera, la vacías y según lo que quieras hacer, pues la vas pasando por unos rodillos, como los de las lavadoras antiguas, ¿verdad? Lo metes y ya va saliendo el alambre o la placa y ya vas fabricando la cosa con las manitas. Es que yo no lo hice. Es que yo no lo hice. No me acuses de lo que no he hecho, Moisés. Si yo te vi. ¿Sí o no? Y a veces ni necesitamos verlos. Amén. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los israelitas. Hermano querido, mira, ¿cuántas tribus eran? Solo una tribu. Por eso es que más adelante escogen a la tribu de Leví para llevar a cabo el sacerdocio. Y no te quiero decir lo que sigue porque vas a estar en desacuerdo conmigo, como muchas veces mucha gente, muchas generaciones han estado en desacuerdo conmigo, porque el humanismo y los predicadores que no son de Dios dicen, no, es que la familia es primero. No, sí, la familia claro que importa, pero no es primero, primero es Dios. Si no fuera por Dios, ¿qué familia tendrías? Si no fuera por Dios, ni vida tendrías, ni salud tendrías. De Dios procede todo. Y porque yo tengo esa conciencia, es que primero honro a Dios, después a la familia. Eso yo lo sé porque leo la Biblia.
Tú sabrías lo mismo y tendríamos la misma doctrina exactamente sin variación si leyeras lo mismo, si entendieras lo mismo. Así que, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Ponga cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelvan de puerta en puerta por el campamento y mate cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Chispas. Qué malo es Moisés. Qué malo es Dios. Hermano, la idolatría es un gran pecado. El alma que pecare, esa morirá. Si con Dios no se juega. No es que Dios no es que el Dios del Antiguo Testamento no tenga amor. Claro que Dios es amor siempre, hasta cuando da estas instrucciones. Porque no está pensando solamente en el que va a morir, sino en que el resto no se corrompa. Porque ¿de qué sirve que vivan corrompidos? De nada. Si el castigo de la muerte es para que los demás aprendan a no hacer lo malo. Así que los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Quién se cree el apóstol? ¿Quién se cree el pastor? ¿Qué no? ¿Cómo voy a hacer lo que él dice? Disculpa. Y eso que mandaron a matar a su familia, a sus amigos. Por eso fueron escogidos para el sacerdocio. Y bueno, lo bueno es que quedó pueblo, ¿verdad? Si no, no existiera el pueblo de Israel. Por eso te digo que sabiendo la Biblia, me da tanta vergüenza que luego hay predicadores que se ponen ahí en el internet a tener sus discusiones, ya sea con gente judía, ¿no? O con gente católica, o con gente testigo de Jehová, y salen avergonzados. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no leen su Biblia. Porque si la leyeran y se empaparan de Dios, ¿quién les gana? Nadie. Si la palabra de Dios vive en uno, no hay quien te gane. Amén. Déjeme rápido porque me queda bien poquito tiempo. Segundo libro de Reyes. En esta primera parte estamos poniendo las bases para que puedas entender por qué a veces la diferencia de pensamiento, de actitud, de conducta, el líder versus las ovejas o los congregantes o los que se creen ya con cierta autoridad. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y este es un pasaje muy conocido. ¿Usted conoce a Eliseo? ¿Ha oído hablar de Eliseo? Es el que se quedó con el ministerio que antes tuvo Elías. Elías es el líder, Eliseo es el sucesor. Obviamente no voy a leer cómo consiguió el liderazgo. Lo voy a decir un poquito así rapidito, como lo de Josué. Josué siempre estaba sirviéndole a Moisés, lo dije, nunca se apartaba de él, siempre estaba sirviéndole y haciendo las cosas como Moisés decía. Y por eso se ganó ser el sucesor. En este caso, el sucesor no quedó. Fue un caso fallido. También me tomo esto como ejemplo de un tema que hace años no hablo, que se llama los ministerios o los ministros abortados. Sus ministerios son abortados. Porque pudiendo haber quedado como el sucesor de Eliseo, no quedó Giesi. ¿Por qué? Porque falló.
no falles tú. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor. Mire qué cualidades. Y entonces lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Mire, Dios hasta en las naciones paganas tiene mucho que ver. Pero no me vas a decir que Siria es un pueblo de Dios. ¿O sí? ¿O sí? No como Israel, pero sí es su pueblo. Todas las naciones le pertenecen a Dios. Y tiene mucho que ver. Así que Dios le dio salvación a Siria por medio de Naamán. Así que dice aquí que este hombre era valeroso en extremo, pero tenía un pero. ¿A cuántos les gustaría tener todas las cualidades de Naamán? Pero sin lepra, ¿no? Sí, yo las quiero, pero sin lepra. Pero leproso, no, pues así ¿para qué? Así es que, déjeme seguir. Hubo una muchacha en el 4 que declaró que había en su tierra alguien que podía sanarle. Versículo 5 dice el rey de Siria: ve, enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000, wow, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Chispas. ¿Cuánto vale la salud? Que no cuidamos. Que no cuidamos. Bueno, déjeme, voy rápido porque ya se me está yendo el tiempo. Escuche pues. Entonces va bien cargado, con mucho oro, mucha plata, mucha ropa, y entonces va con las cartas y bueno, ya sabe, vamos a ahorrar lectura. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel se había rasgado sus vestidos, porque era un hombre falto de fe, no creía en su Dios, entonces le envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay, ¿qué cosa? Amén, hermano. Porque el reino de Dios o el reino de los cielos no consiste solo en palabrerías, también consiste en poder. Bueno, que venga y vea que sí hay Dios aquí, y obviamente hay profeta. Vino Naamán con sus caballos, con su carro, separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Mire quién se creía este Eliseo, que ni siquiera salió a recibir al general. ¿Ah? Y el general se enojó, porque entonces le envió al mensajero y le dijo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. El tipo no sabía escuchar, se enojó. ¿A qué iba? ¿A que le restauraran la piel o no? ¿Iba por la sanidad o no? ¿Y qué le estaban mandando? Algo tan insignificante, algo tan pequeño para que tuviera un gran beneficio. Y muchas veces así somos nosotros. Dios nos da pequeñas instrucciones, nos manda que hagamos algo para darnos algo grande. ¿Y con qué le salimos? No podemos, tenemos otro compromiso, es que tengo otras cosas que hacer, otros gastos que hacer, y siempre pretextamos. Y a veces hasta nos enojamos. ¿Sí o no? Yo he oído, y es que el apóstol cree que todos podemos hacer. Bueno, es que lo creo. Ahora, si es incapaz y no puede, bueno, pues entonces mejor diga eso. No me eche la culpa. ¿Está mal que yo crea que pueden? Tengo fe. Escuche. Así que Naamán se fue enojado, versículo 11, diciendo que yo decía para mí: saldrá él, me atenderá, invocará el nombre de su Dios, alzará su mano, tocará el lugar. Y todavía quería que lo tocara, ¿no? Como que si no supiera que la lepra se pega.
¿no? Se imaginó mucho, ¿no? Así mucha gente piensa, no, pues va a venir el apóstol y va a ser y me va a tratar así, me va a decir. Y luego de repente por ahí les doy el mensajero, ¿verdad? Chino, no me quiere, no le importo. Sí, ¿cómo no? Sí, oiga. Entonces dice Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿qué no son mejores que todas las aguas de Israel? Mire este malvado, ¿verdad? Cómo menospreciaba la tierra de Israel y sus ríos. Y si yo me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? La verdad no. Y se volvió y se fue como aguas con enojarse, hermano. El enojo te va a privar de mucho en salud, de mucho en dinero, ropa, qué sé yo, bendiciones. Mas sus criados, mire, más sensatos, de repente se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si te dice: lávate y serás limpio? Bueno, él entonces descendió así como que no queriendo, ¿verdad? Y se zambulló 6 veces en el Jordán. ¿Qué hubiera pasado si nada más se mete 6? Eso entonces me hace ver que si no obedezco la instrucción al pie de la letra, pues no sucede. Entonces por eso luego tú te preguntas, ¿pero por qué no pasa? Para que no estás obedeciendo. Pero casi obedecía, nomás solo le faltó una. Bueno, que por esa una no sucede. Y si te sumerges nada más 3, no, peor. Entonces te falta más que hacer. Es importante entender lo que leemos. Amén, hermanos desobedientes. Pues ya obedezcan, ¿no? Ya se los he dicho todo el tiempo. Me recuerdo bien, un día les prediqué y les dije: cuando ustedes miran al hombre de Dios como cualquier persona, por más que le pidas el milagro, por más que ore por ti, no sucederá. ¿Por qué? Porque lo estás viendo ya como cualquier persona. Escrito está: cree en Dios, créele a sus profetas y entonces prosperarás. Pues si no lo crees, ni Jesús pudo hacer milagros porque no creían. No es que él no pudiera, no es que él no tuviera fe, ellos no tenían fe. ¿Sí has leído ese pasaje? Si no, vaya a buscarlo, está en los evangelios, solo son 4. Amén. Está conmigo. 7 veces se zambulló en el Jordán conforme, y esto entiéndelo, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Déjeme se la platico. No, mejor le leemos. Bueno, ya la perdí, entonces le ahorro la lectura. Y entonces quedó como un ¿de qué edad se lo imaginan? Y entonces ahora se le fue el enojo y ahora quiere recompensar. Ahora en gratitud está dispuesto a dar ¿cuántas piezas de oro? Como 6,000. ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata? 10 talentos de plata. 10 mudas de vestidos. Qué ofrendota, ¿no? Pero ¿qué hizo el hombre de Dios? Dijo: no, no, no es tiempo.
no voy a recibir nada. ¿Y qué hizo el sucesor? El sucesor estuvo en desacuerdo primero, porque si no hubiera estado en desacuerdo con su líder, se hubiera aguantado y no hubiera corrido tras Naamán, no hubiera corrido tras lo material, no hubiera desobedecido y no hubiera mentido, obviamente. Pero entonces corrió. Al ver que Eliseo no tomó nada, él dijo: qué desperdicio, no estoy de acuerdo, yo voy, y si él no quiere, yo sí quiero. Muchas veces mucha gente ha estado en desacuerdo conmigo. Lo siento, no es lo que se debe hacer. Y entonces corrió y corrió, los alcanzó. Su primer mentira: es que han llegado dos pobrecitos, ¿verdad? Y mi Señor me ha mandado. Segunda mentira: y necesitamos que nos des de los que nos querías dar, no todo, sino un poquito nada más. Y entonces pidió 2 mudas. Se conformó con una poquita, ¿verdad?, de plata, de oro, que ni iba a poder gastar, que fue a esconder, y que cuando lo llamaron para pedirle cuentas, y vuelvo a citar que muchas veces un líder, para saber, ni siquiera tiene que estar presente en lo malo que están haciendo, porque si es de Dios, tiene de revelación de Dios. Y entonces viene Giesi y Eliseo le pregunta: ¿a dónde fuiste? Giesi le responde: no, si tu siervo no ha ido a ningún lugar. Y 3 mentirotas ya llevo. Le he contado 3, por lo menos 3. No, si tu siervo no ha ido a ningún lado. No iba mi corazón contigo. ¿Ve? Por eso le digo que una vez que un verdadero hombre de Dios te pone en su corazón, no hay forma de que te saquen de ahí a menos que tú te vayas. Y mire, tomó 3 cosas. Sí, los que siguieron la lectura, ¿qué tomó Giesi? 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos, que se puso inmediatamente, ¿verdad? ¿Sí dice que los fue a esconder? ¿O no? Pues sí, los fue a esconder, ¿no? Y fíjese bien, tomó 2 cosas. Fíjate cuántas perdió. No perdió 2. Y aquí viene otra vez aquel tema que te acabo de contar, que te acabo de compartir, que cuando lo haces bien en Dios, Dios te va a dar más. Pero cuando lo haces mal, aún lo que no tienes todavía, te lo van a quitar. Aún lo que pensabas que podrías tener, aún eso te lo van a quitar. Es decir, nunca lo tendrás. Te lo están quitando antes que lo tengas. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo bien. Es tiempo de tomar plata. ¿Se equivocó? ¿Tomó plata o no tomó plata? Sí. Es tiempo de tomar vestidos. Ahí están las primeras 2 cosas que perdió. ¿Qué más iba a tener Giesi? Olivares. Mira, Giesi, hasta criaditos, hasta chachos, chachas ibas a tener, ibas a ser un hombre poderoso, te iba a ir bien. Pero ahora, por tu ambición, por no sujetarte, vas a perder el liderazgo
vas a perder la unción, el ministerio, todo lo que simboliza todo esto. Y además no va a haber gente que te siga. Lo que vas a obtener aparte es la lepra de Naamán. Esa va a ser para ti también. Entonces, amada iglesia, los líderes puestos por Dios van a tener la visión de Dios, el sentir de Dios, la visión de Dios. Y puedes estar en desacuerdo con ellos si quieres, pero lo que van buscando es tu bien. ¿Te que Eliseo quería irse a la tumba con el poder, con la unción? Con ese poder y con esa unción, ¿cuánto dinero podía haber amasado Eliseo? ¿Por qué los hombres de Dios no amasan fortunas? Cuénteme. ¿Por qué Jesús no se hizo multimillonario? Porque no es el propósito por el cual lo llamaron. Amén. De tal manera que hay mucha gente que se ha desviado del propósito, de la visión de Dios por dádivas, por dinero, por cosas materiales. No, iglesia. Entonces, como sucesores todos, y solo, mire, tengo una hoja escrita o impresa por ambos lados. Y tengo 2 páginas escritas. Y solo les leí 2 pasajes. La primera línea que está en negritas. Entonces, hay mucho consejo en la palabra de Dios, que si tú escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica, tu vida, tu familia, tu economía, todo en ti, todo tú, te transformarás. Créeme. Porque entonces, como ya cité aquel pasaje, serás prosperado. Ahora, si no lo crees, tu vida será la misma siempre. Y la verdad, hay vidas que no vale la pena vivir. Hay gente que ni a ellos mismos se toleran. ¿No te ha pasado? Que no te aguantas ni tú, que ya no sabes ni qué hacer contigo mismo. Pues dale tu vida a Dios, sujétate a Dios, créele a Dios, que te guíe Dios, que su palabra te ilumine siempre. ¿Cuándo vas a andar en tinieblas? Jamás. Cada uno de nosotros aquí en su momento fuimos sucesores. Yo tuve un pastor, fui oveja, fui diácono. También tuve diferencias con mi pastor, solo que era la inversa. No. Él haciendo lo equivocado, yo diciendo, no, es que es así. Bueno, también tuve un apóstol que también tuvimos nuestras diferencias, ¿verdad? Pero es que es como dice Dios, no es como dices tú. Bueno, pues aquí se hacen las cosas como yo digo porque yo soy el apóstol. Ah, no, pues disculpa, yo prefiero obedecerle a Dios. ¿No así está escrito? Y entonces por eso es que de repente nuestra congregación o ministerio mengua bastante, porque hay gente que no quiere sujetarse. Y por eso es que hay tantas denominaciones religiosas, denominaciones cristianas. Yo me quedé en la suma de 32,000 diferentes ramas cristianas. ¿Por qué tanta congregación que se dice cristiana?
¿De dónde salió estos que tienen a su líder como José Smith y tienen tremendos templos? De un tipo resentido con su congregación. Ve y instrúyete. Y de ahí salió una secta religiosa, porque el otro dijo, no, pues ¿por qué voy a obedecerle a la congregación donde yo estoy? Porque tengo que obedecerle al pastor o al líder de esa congregación. Y entonces se van separando y se van separando. Y a veces con razón, como en el caso de Lutero, ¿verdad? Lutero no se rebeló porque quiso rebelarse. Es que Lutero dijo, a ver, señor Papa, es que usted dice una cosa, pero acá Dios dice otra. Y Pedro le dijo a los judíos, bueno, disculpen, es más necesario obedecerle a Dios que a ustedes. Y entonces sí, ahí sí vale la ruptura. Pero ¿por qué una ruptura si todos creemos en lo mismo? Debería de haber unidad. ¿No es una lógica? ¿Sí o no? ¿Es más necesario obedecerle a la mujer u obedecerle a Dios? Cuéntenme. Y ahora si quieren publíquenlo en vivo y sin editar. Porque como dijo la hermana Chimoltrufia, yo como digo una cosa, también digo la otra. Y los amo y eso no está puesto en duda. Pero ellos no me aman a mí. Y si amaran a Dios, se sujetarían a lo que dice Dios, no a lo que dice el apóstol. Porque a diferencia de mi apóstol, yo nunca he dicho aquí se hace lo que yo digo porque soy el apóstol. No, aquí se hace como Dios dice. Ni siquiera como yo digo, sino como Dios dice. Y si tú haces lo que Dios dice, ¿cómo te puede ir mal? Explícame. Giesi, en vez de tener lepra, hubiera tenido todo lo que mencionó el profeta Eliseo. Todo. Olivares, viñas, ganado, criados, criadas. Una vida completamente distinta. Andar ahí mendigando mentirosamente una dádiva. Y esa es la situación de mucha gente cristiana. Así que, amada iglesia, levántate, échale ganas, créele a Dios y puedes examinar cada una de mis prédicas, de 15 años, de 10 años, de 20 años, de 30 años para atrás. Y están vigentes hoy, porque están tomadas de aquí. No de mi mente, no de mi corazón, no, de aquí. Y esto nunca pasará. Cielos y tierra pasarán, pero amén, iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres bueno, porque tu palabra siempre nos ilumina, porque tu palabra siempre nos enseña. Pon en nuestros corazones, Señor, la fe de los hombres de la Biblia, la fe de las mujeres de la Biblia que hicieron tu voluntad. Porque también hubo hombres y mujeres que no quisieron obedecerte. Y que tu misma palabra dice que eso fue escrito para que nosotros no codiciáramos como ellos codiciaron. Tu palabra dice que no haya entre nosotros gente como ellos, que se rebelaron, que desobedecieron, que se levantaron a jugar y a hacer lo malo. Señor, nos has librado del pecado, de la muerte,
Nos has quitado el yugo de esclavitud. Y como dice Pablo, ¿por qué volvernos a poner ese yugo de esclavitud? ¿Por qué estar recordando todo el tiempo, como los israelitas, lo que teníamos en el mundo, lo que disfrutábamos del mundo, cuando vamos camino a una nueva forma de vida? La sociedad se queja de lo malo que sucede: violencia, asesinatos, narcotráfico, violaciones, muertes, descuartizados. Señor, si la gente mirara tu palabra, nada de eso existiría. O sería mínimo casos aislados, porque tampoco podemos esconder que muy al principio, por envidia, Caín mató a Abel. No podemos esconder que por desobediencia comieron lo que no debían comer, o pecaron cuando no debían pecar, o fueron idólatras a pesar de tenerte a ti. ¿Qué nos falta si te tenemos a ti? Perdónanos cuando nos desviamos de tu camino para tomar atajos, para tomar desviaciones, pretendiendo ayudarte. ¿Quién sino tú sabe cómo vamos a estar bien? ¿Quién sino tú sabe qué nos hace falta o cómo vamos a estar mejor? Que este pueblo quisiera tomar tu mano, Señor, y como niños pequeños dejarse llevar por ti, seguros hasta obtener la meta, hasta cumplir el propósito. Por favor, Señor. Desciende, Espíritu de Dios, desciende, llena esta habitación, desciende, pues no hay nada mejor que sentir tu presencia y tu amor. Desciende, Espíritu de Dios, desciende, oh, sí, desciende, Señor, llena esta habitación ahora. Desciende, pues no hay nada, no hay nada mejor, Señor,